¿Ustedes creen que España deba pedir perdón? Yo no. Perdón nos debe pedir la cuarta transformación por el relajo que están haciendo, por invadir las actividades que pertenecen a la gente, a la industria privada, por destruir la economía, por acabar con el sistema de salud, por destruir las exportaciones y las importaciones, por permitir que el crimen organizado crezca tanto que ahora pueda imponer aranceles, otra manera de llamar a los impuestos y sobornos, en todas las actividades económicas del país. Perdón nos debe pedir la 4T por seleccionar candidatos a gobernantes a través de una tómbola, gobernantes que han demostrado ser inútiles ante la situación que vivimos en el país. Perdón deberían de pedirnos los cínicos miembros del gabinete como Octavio Ramírez Oropesa, que después de pasar 6 años echando a perder Pemex, aceptó un cargo como director del Infonavit con la misión de crear una empresa de Estado que se dedique a construir casas. No estoy seguro que eso sea un premio como reconocimiento a su gran labor, ni de que sea una promoción por su buen desempeño. Además, el concepto mismo de la idea es tan inadecuado que lo único que generará será la reducción del sector constructor privado, con la consecuente disminución de empleos formales en el área, lo que provocará menor recaudación de impuestos en un momento en que el gobierno lo que necesita es dinero, como quedó de manifiesto desde el día 1 de este sexenio. Recuerden también que a menor oferta, mayor es el precio, y al disminuir las casas construidas en el país, el precio de las viviendas aumentará. Las leyes de la economía siempre se cumplen, como todas las leyes en el mundo, menos las de México. Perdón deberían de pedir Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell por haberse desentendido de manera tan nefasta de una pandemia que se sabía era mortal desde sus inicios, 4 meses antes de que llegara a México. Porque los señores hicieron todo lo que pudieron para no atender a los mexicanos afectados por el virus del COVID e incluso dejaron desprotegidos a los doctores y enfermeros al no brindarles el equipo y material adecuado para combatir la enfermedad. Eso llevó a que México fuera el segundo país del mundo en donde fallecieron más trabajadores del sector salud en proporción con su población. ¿Cuántos familiares o amigos tuyos fallecieron durante la pandemia? Bueno, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de ellos es responsabilidad directa de la dupla de López conformada por Andrés y Hugo. El resto, muy probablemente no hubiera habido nada que hacer para salvarles, pero no lo sabremos jamás porque ni siquiera se hizo el esfuerzo correcto. Perdón debería pedir la misma Claudia Sheinbaum por permitir que durante su administración en la Ciudad de México se utilizara ivermectina como medicamento antiviral cuando ya se sabía que no funcionaba en este caso en específico porque ya se había probado en otros países y lo peor, lo hicieron sin conocimiento de los pacientes que recibieron el tratamiento. Perdón debería pedir Claudia también por permitir que en México se siga utilizando la vacuna Abdalá contra el COVID, porque este medicamento, además de estar obsoleto, no está autorizado por la Organización Mundial de la Salud, lo que vuelve a todo este programa otra opción de financiamiento al gobierno de la isla, que solamente mantiene prisioneros a sus habitantes. Y de la vacuna Patria ni hablamos, porque después de 5 años ya nos dijeron que enfrentó grandes retos en términos regulatorios de infraestructura y disponibilidad de insumos y equipos, lo que significa que no sirvió de nada y que jamás habrá vacuna Patria. Perdón debería de solicitar Gerardo Fernández Noroña por haber convertido el Senado de la República en un circo del que no dejamos de avergonzarnos, por utilizar una tómbola para decidir el destino de buenos ciudadanos que cumplieron con todas las reglas y ahora se ven afectados por el mismo Poder Ejecutivo que juró durante su toma de protesta hace 2 semanas defender la Constitución. Vergüenza debería de darle al imbañable Noroña de que los inversionistas nacionales y extranjeros lanzaran un estate quieto cuando le dijeron que si no hay condiciones de trabajo y no se les garantiza el Estado de Derecho, se van. Perdón debería de pedir por seguir utilizando el sexenio de Felipe Calderón como muestra de un gobierno usurpador, cuando él mismo cargó las cajas vacías que decían él y Claudia Sheinbaum que contenían las pruebas del fraude. Fraude que nunca pudo ser comprobado públicamente, aunque siempre dijeron tener la evidencia a la mano. Perdón deberían de pedir los mataqueros de la 4T por darle otro puesto más a Martí Batres, el impresentable ciudadano chilango que se encargó de distribuir heces fecales en la leche barata que vendía el pueblo, porque lo nombraron director del ISSSTE en este sexenio, y la verdad es que siempre ha sido muy mediocre en su desempeño en donde lo pongan. Eso sí, siempre ha sido muy leal, como cuando recolectaba maletas de dinero para Andrés Manuel López Obrador en la época en la que estaban en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan?
Perdón debería de pedir Andrea Chávez por la doble moral utilizada constantemente en sus discursos feministas, porque aseguran que ella se comprometió a honrar la demanda de miles de mujeres que la empoderaron y la colocaron en el puesto que tiene hoy, pero que jamás dijo nada cuando Morena buscaba darle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, quien siempre ha sido acusado por grupos feministas de haber violentado y mancillado algunas de ellas. Perdón deben pedir los hipócritas miembros de Morena que al amparo del poder y de su familia hacen negocios turbios y dinero con las reglas que ellos mismos imponen, como Antonio Flores Guerra, el diputado local de Coahuila, que es hermano de la alcaldesa morenista de Musquis y que ha logrado convertirse en proveedor intermediario de carbón para las plantas termoeléctricas de Nava, y a quien se le tiene que vender el carbón a un precio barato si deseas venderlo, porque si no, pues nadie más te lo compra. Perdón deben de pedir a aquellos que solicitan y promueven la desaparición de institutos autónomos como el INAI, porque es precisamente a través de esta institución que nos damos cuenta del despilfarro y los saqueos de los políticos al erario del país. Claro que lo que quieren desaparecer, claro que quieren hacerlo y dejarlo en manos de la secretaria de Gobernación, ya que entonces ella misma podrá, a discreción, decirnos de qué sí nos podemos enterar y de qué no, y hasta dónde, y nos podrá decir mentiras y nosotros ni cómo comprobarlo, porque la información no estará disponible para los ciudadanos. Te voy a dar 5 minutos para sacarte a toda la gente. Te voy a sacar a la fuerza. Así amenazó el mando policial a trabajadores del Poder Judicial que protestaban a las afueras del Palacio Nacional. Y los gobernantes hipócritas deberían de pedir perdón por su actuar, ya que fueron ellos quienes dijeron que jamás se reprimiría una manifestación y se callaría a los ciudadanos, cosa que sabemos es falsa por las constantes amenazas contra los opositores al régimen y a los videos que confirman que las policías tenían orden de atacar a los manifestantes. Pero ya lo dijo Claudia, ella gobernará para el pueblo y a la oposición la atenderá la secretaria de Gobernación. Declaración que deja ver que igual que Andrés, o estás con ella o estás contra ella. Y yo estoy en contra de ella porque está destruyendo a mi país. Perdón debe pedir Ricardo Anaya por apoyar a Morena, aunque sea de manera velada, y yo no lo perdonaré por haber logrado que Noroña fuera elegido presidente del Senado este año. No lo perdonaré por haber destruido a un partido de oposición como el PAN. No lo perdonaré por haber forzado su candidatura en el 2018, aun y cuando se sabía que jamás podría competir con el PG. No lo perdonaré por apoyar la aberración andante en que se ha convertido Andrés Chávez, abusando de una ley que está mal redactada y que da prevalencia en las mujeres sobre los hombres, causando así que no se cumpla aquello de que ante la ley todos somos iguales. Perdón tiene que pedir el ejército que a tan pocos días de tener un nuevo comandante supremo ya ha cometido más de 4 masacres contra civiles desarmados en todo el país, incluso algunos de ellos eran migrantes asiáticos y africanos. Perdón tienen que pedir por la enfermera de Nuevo Laredo que fue baleada por la Guardia Nacional. Perdón tienen que pedir por decir que no podían hacer nada en Culiacán. Perdón tienen que pedir por asesinar a civiles y ocultar sus trapacerías. Perdón tienen que decir por destruir la ecología en Yucatán. Perdón por destruir los pocos rasgos de dignidad que nos quedaban a los mexicanos. México es un país mágico en donde los ciudadanos, como decimos una cosa, podemos decir otra. Y eso es lo que ha estado ocurriendo los últimos 2 días, después de que se conoció la sentencia que le dieron a Genaro García Luna de 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada. Los mexicanos que no toleran a los gringos festejan hoy con gran fervor el hecho de que fueron ellos quienes lo detuvieron y lo enjuiciaron en los Estados Unidos. Ahora bien, todo el caso armado por la Fiscalía norteamericana estuvo basado en declaraciones de oídas por testigos protegidos, es decir, testigos que recibieron algún beneficio en sus sentencias previas por dar las declaraciones que llevaron a la determinación de culpabilidad de García Luna. No hay ni un solo documento que demuestre que hay culpabilidad alguna por el exsecretario de Seguridad de México. Si somos congruentes, tendremos que exigir que los demás involucrados en el caso también sean juzgados con el mismo sistema por las mismas autoridades. O sea, tenemos que exigir que Omar García Harfuch y Andrés Manuel López Obrador también sean llevados a juicio por los norteamericanos y sean declarados culpables. Me resulta chocante que los chairos hagan tanta alaraca por lo sucedido cuando en realidad México no hizo nada. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hizo su trabajo al respecto y tuvo que esperar a que un gobierno extranjero lo realizara por su cuenta. Quiero aclarar que García Luna no fue sentenciado por lo que hizo en México, sino por el daño y las violaciones a las leyes norteamericanas. ¿Por qué tenemos que esperar a que vengan extranjeros a hacer nuestro trabajo?
Ahora bien, los mismos testigos usados para el caso de García Luna declararon en el caso del general Cienfuegos, caso en el que Andrés Manuel sí intervino y solicitó su extradición para juzgarlo en México con la única intención de dejarlo libre, como al final sucedió. Lo más bizarro de todo es que después de liberarlo en el país, todavía Andrés Manuel condecoró al general. Lo contradictorio es que las mismas declaraciones de los mismos testigos sean valoradas como verdaderas en un caso y luego festejadas, mientras que en el otro fueron negadas e incluso actuamos para liberar al presunto culpable. Felipe Calderón ya salió a decir en una entrevista que a él sí le habían dicho de las trapalerías de García Luna, pero que nunca tuvo pruebas fehacientes que lo llevaran a tomar una determinación diferente a las que tomó. Sin embargo, volviendo a los chairos en México, estos aseguran que Felipe Calderón está muy nervioso por lo que se le viene. Y esto también está raro, porque si bien es cierto que Calderón tuvo una relación laboral cercana con García Luna, también es cierto que quien fuera el secretario particular de García Luna tiene un mayor conocimiento que el mismo expresidente de lo ocurrido, y resulta ser que ese secretario particular era Omar García Harfuch, pero no se investiga en México a Harfuch, lo que es entendible porque él es el secretario actual de Seguridad en México. Pero siendo consecuentes, también deberíamos de entregarlo a las autoridades norteamericanas junto con Felipe Calderón y Andrés Manuel, para que determinen quién es realmente culpable o quién no. En el caso de García Luna, su declaración de culpabilidad fue lograda gracias a los comentarios de muchos delincuentes que hoy se encuentran en Estados Unidos porque fueron extraditados por el gobierno mexicano de Felipe Calderón y que fueron apresados en México por las fuerzas federales bajo las órdenes del mismo García Luna. Imaginen ustedes que hubiera habido un video de él saludando de mano a la mamá del Chapo Guzmán, o alguno donde él mismo dijera que había ordenado que fuera liberado su hijo, o uno diciendo que los narcos también son pueblo y que no se les va a combatir, hagan lo que hagan. La sentencia, creo yo, hubiera sido mayor, probablemente de cadena perpetua. La realidad que tenemos en México es que no somos capaces de hacer nuestras investigaciones propias ni de hacer valer las leyes igual que como lo hacen en el vecino país del norte. Probablemente de ahí venga la esperanza de muchos que dicen que AMLO tendría que ser enjuiciado por Estados Unidos para que pague por los delitos de los que lo suponemos culpable, porque nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo y lograrlo. De la misma forma, los chairos esperan que los Estados Unidos sean quienes arresten a Felipe Calderón, esperando que lo castiguen por la llamada guerra contra el narco, pero eso tampoco va a suceder. Felipe Calderón puede viajar tranquilamente por el mundo, a diferencia de otros de la Cuarta Transformación que no pueden pisar ningún país en donde la Interpol tenga influencia, que no sea México, porque serían arrestados inmediatamente. Ahora bien, estoy seguro que si tuvieran pruebas de la culpabilidad de Calderón ya lo hubieran arrestado cuando ha estado en México, que han sido muchas ocasiones, pero no lo han hecho simplemente porque no tienen las evidencias para sustentar su caso. Ahora bien, si no somos capaces de implementar las leyes actuales para hacerlas cumplir, ¿qué nos hace pensar que nuevas leyes podrán ser implementadas y que quienes las violen serán castigados? No hay ninguna razón para pensar que se hará, pero es diferente cuando se trate de delitos cometidos contra los políticos. Ahí estoy seguro que sí se actuará y se impondrá todo el peso de la ley a quienes se atrevan a injuriarlos o hablar mal de ellos. Lo digo porque, aunque ya han intentado en varias ocasiones aprobar una ley que controle a quienes exponemos nuestras ideas en los medios de comunicación y redes sociales y que no se nos permita hablar mal de los gobernantes, ahora nunca lo han logrado. Sin embargo, los fieles morenistas no quieren que por ninguna razón se critique a quienes nos están haciendo tanto daño. Y ahora están promoviendo una iniciativa que amplíe el catálogo de amenazas a la seguridad nacional para incluir delitos que al final de cuentas obliguen a los comunicadores y ciudadanos a no decir lo que pensamos de estos insulsos gobiernos. Entonces, aprovecho desde ahorita para enviar una sonora trompetilla a los morenistas que la están promoviendo. El Estado, es decir, los integrantes comunistas de la facción más extremista de Morena y el Partido del Trabajo, están intentando no solamente regular la participación de quienes utilizamos las redes, sino que también están intentando regular el Internet para ellos decidir quiénes sí pueden usarlo, recibirlo, tenerlo disponible y quiénes no. Incluso quieren lograr que sea el Estado el que tenga el monopolio sobre Internet, lo que implica que será el Estado el único proveedor de ese servicio con todo lo que eso conlleva. El senador Pablo Angulo del PRI lo dejó en claro el día de ayer en la tribuna y ya se han alzado algunas voces al respecto, pero creo que es necesario que lo hagamos más personas si no queremos perder también la capacidad de expresarnos libremente en el país sin la intervención de nadie
y siempre protegiendo la privacidad de los usuarios, como lo indican las leyes actuales de protección de datos. Leyes que son implementadas, o al menos que se aseguran que se implementen, por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y que también está bajo amenaza de desaparecer por las reformas que están proponiendo los totalitaristas legisladores del partido oficialista y aliados. Hay que poner atención y tener cuidado con lo que hacen. Y lo digo no por lo que ya les he platicado al día de hoy, sino por todo lo que viene. Es claro que el Poder Ejecutivo está desconociendo al Poder Judicial, lo que ya de por sí implica la inexistencia de un orden constitucional en México, sino que además se violan las demás leyes establecidas y los oficialistas se las pasan por donde quieren. El ejemplo más reciente lo tenemos con la reforma al Poder Judicial, que ya tiene varias suspensiones definitivas que obligan tanto a los legisladores de discutir la reforma, a suspender la discusión de la reforma cuando lo estaban haciendo, como no a publicar los resultados en el Diario Oficial de la Federación. Pero ayer mismo la jueza Nancy Juárez Salas ordenó que la reforma sea eliminada del Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor a 24 horas, mismas que se cumplen hoy. De no hacerlo, la misma suspensión indica que se podría imponer una pena de 3 a 9 años de prisión o la destitución del cargo público a quien desobedezca y resulte responsable. Entonces, como ya existe la suspensión definitiva que ayer mismo pedía Guadalupe Tadei del Instituto Nacional Electoral para acatar la decisión de los tribunales, podemos esperar que en estos momentos el INE ya no esté trabajando en la elección de jueces y magistrados y que los resultados de la tómbola llevada a cabo en el circo de la Cámara de Senadores el sábado anterior pase a la historia como otro momento de bochorno y ridículo para el país. Esperemos ver cómo se desarrollan las cosas el día de hoy. Recuerden que este video lo estoy grabando el jueves 17 de octubre en la noche y aún no queda en claro qué van a decidir hacer los cínicos políticos de Morena y sus aliados como para comentarlo aquí. Como sabemos, si algo identifica a los adoradores del régimen actual es la incongruencia. Festejan la captura de García Luna y salen a decir que el inmañable Noroña siempre tuvo la razón y muestran una fotografía en donde este último le muestra un libro a García Luna en donde se describía su participación con el narco. Lo que omiten decir es que ese libro lo escribió Anabel Hernández, la misma periodista que hace 2 días fue acosada en Nueva York por una turba de pagados chairos que la acosaron mientras caminaba por las calles, lo que significa que la que tenía razón era Anabel Hernández. Y tampoco dicen que Anabel ha hecho más libros señalando a más narcopolíticos y es muy probable que siga teniendo razón. Así que sus libros en donde relaciona a AMLO con el crimen organizado también está en lo correcto. Pero supongo que por eso la persiguen y la acosan, porque dice la verdad. Pero ahora sí cala. ¿Quién necesita la vitacilina hoy? No quiero terminar sin decirles algo que considero importante. He recibido muchos mensajes que me dejan en las plataformas de las redes sociales que me preguntan que dónde estaba cuando el FOBAPROA. La respuesta es simple, estaba cursando la carrera profesional. Lo que sé de ese caso realmente lo aprendí después y felicito a quienes lo implementaron porque salvaron al pueblo de México de una catástrofe de niveles apocalípticos. También me preguntan mucho que dónde estaba cuando el PRI y el PAN destruían a México. Bueno, ahí sí no tengo excusa. Ya era una persona consciente de lo que sucedía, pero preferí dedicarme los últimos sexenios a mi trabajo en lugar de participar en la vida política del país, lo cual, lo acepto, trajo como consecuencia que estemos en donde estamos sin que yo haya intentado hacer algo. Pero he querido corregir el rumbo y no puedo aceptar por ninguna razón que un gobierno que ha sido peor que cualquier otro en los últimos 100 años me gobierne sin quejarme por sus desaciertos en todos los rubros importantes del país. Entonces, yo también quiero México y lo quiero mejor cada vez, pero también lo he herido. Pero hoy intento corregir el camino y por eso hago estos videos, para informar. Ninguno de mis datos son falsos. Hasta mañana.